inmensidad y soledad del espacio, del cosmos, un pequeño planeta gira en torno a una estrella más. En ese oasis espacial, la vida fluye en millares de formas. Una de ellas se escrutina a sí misma y se autodenomina Homo sapiens. Y desde su origen, una pequeña llama, la de la curiosidad, lo hace voltear y preguntarse. Lo mantiene a través de los tiempos y los cambios de cara al cielo. Quédese esta tarde en De cara al cielo y comparta con nosotros interesantes temas sobre astronomía. Esto es De cara al cielo. Muy buenas tardes. En este momento tengo el gusto de estar con una persona a quien estimo mucho, con el doctor Daniel Tapia Takaki. Pues es un físico muy joven, es una de las grandes promesas de la física sonorense. Daniel estudió aquí en el Cobach Reforma, ¿verdad? Sí. Posteriormente estudió la licenciatura en física, después estuvo aquí en el posgrado en física, aquí en el CIFUS. Y después se fue a aventurar por allá a Inglaterra, a la Universidad de Birmingham. Sí, sí. Ahí se acaba de doctorar hace apenas unos meses y muy pronto va a estar haciendo sus estudios postdoctorales en una universidad en Francia, en Orsay. Daniel es una persona, que ha seguido esta carrera meteórica en un tema por demás apasionante, ¿no? Que precisamente ustedes seguramente han escuchado en estos días de que algo está pasando por ahí en Suiza, ¿no? Un experimento muy costoso, suena mucho, ¿no? El LHC, ahorita nos va a decir Daniel de qué se trata, pero realmente quisiera empezar por decirles que de alguna manera, como para inspirarnos en el tema, recordar una frase de Albert Einstein, ¿no? Cuando dijo que lo más incomprensible del universo es que el universo es comprensible. Es decir, que el universo, a pesar de toda su complejidad, ¿verdad? Se pueda comprender. Y a mí se me hace que estos experimentos del LHC de alguna manera tratan de remontarnos esos 13.700 millones de años o algo así, para ver cómo fueron los primeros instantes en la vida del universo, ¿verdad? Entonces, Daniel, si nos pudieras hablar un poco acerca de esto, de lo que es lo que se trata de estudiar así de a grandes rasgos en el aspecto cosmológico y su relación con la física de altas energías, que es lo que tú estudias. Sí, pues antes que nada, gracias Julio por invitar y efectivamente en la parte de física que se está trabajando en esta dirección, se quiere entender el origen del universo, se quiere entender temas cosmológicos muy fundamentales sobre de dónde viene el universo, de dónde viene la materia que forma todo el universo que conocemos, porque uno generalmente puede ver todos esos planetas y todos esos diferentes objetos en el espacio o lo que vemos en la Tierra, pero el origen de estos de la materia en sí es una pregunta todavía muy fundamental, y precisamente como comentabas en el LHC, que serían las siglas en inglés de lo que en español sería el Gran Colisionador de Hadrones. Es una máquina, efectivamente es una máquina que trata al colisionar partículas, al conocer haces de energía, digamos, tratar de entender el contenido de la materia a escalas muy pequeñas. Estamos hablando de que se va a replicar la energía ¿en qué momento de la edad del universo? Sería algo así como unos microsegundos después de que el universo se creó. De lo que fue el Big Bang, lo que fue el Big Bang. La gran explosión, o sea, estamos hablando de microsegundos después de la gran explosión, es decir, estamos muy cerca del principio, ¿no? Del principio, sí, del punto. Y entonces la idea es de que se aceleran partículas, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo, pero esa es la idea, ¿no? Se hacen
se producen haces de partículas muy energéticas, ¿no? Sí. Y precisamente así eran lo que resulta de esas colisiones, ¿verdad? Lo que estamos tratando de... Entonces, el LHC, ya dijiste lo que era, ¿no? Pero hay una palabra ahí que vamos a empezar por ver qué es, ¿no? Sí. Es un colisionador de hadrones, ¿verdad? ¿Qué son los hadrones? Los hadrones son de hecho las partículas que más conocemos en la actualidad. La mayoría de la materia de ese universo son hadrones, que son básicamente un conjunto de partículas que están formadas de quarks. Es decir, es otro término más. Pero sí, digamos que los quarks son las partículas más pequeñas y más fundamentales que se conocen en el universo. Y los hadrones no es otra cosa más que partículas formadas por quarks. Y pueden ser partículas formadas por 2 quarks o partículas formadas por 3 quarks. Y eso sería un hadrón. Entonces, por ejemplo, nosotros, bueno, yo creo que la gente ha escuchado lo que es un protón, un neutrón, que son los constituyentes de los átomos, ¿verdad? Los protones y los neutrones están formados por 3 quarks, ¿verdad? 3 quarks, sí. Y esos se le llaman bariones, ¿verdad? Así es. Son bariones, y aparte de los bariones, existen otros que tienen dos quarks, ¿verdad? 2 quarks, sí. Esos generalmente no se ven en los cursos, porque la mayoría que se ven en los cursos básicos son los protones o neutrones que están formados, que serían bariones, como mencionas. Pero sí, efectivamente hay mesones, que son los que están formados por parejas de 2 quarks. Y eso hay muchas partículas, no sé, partículas como el mesón phi, diferentes partículas que existen, y hay muchas de ellas también. Entonces, es decir, los hadrones, nosotros en particular somos hadrones, aunque no lo sabíamos, ¿no? Estamos compuestos de materia bariónica, o sea, protones, neutrones que tienen 3 quarks, que son las componentes fundamentales hasta donde la física sabe, ¿no? Efectivamente, sí. ¿Verdad? Y entonces, en estas colisiones, ¿qué es lo que se pretende hacer? ¿Qué es lo que pasa? Pues lo que se va a hacer es que se van a colisionar unos hadrones contra otros, y en particular se van a colisionar protones o iones pesados también. Iones como iones de plomo o puede ser iones de oro, etc. Entonces lo que se va a hacer es que al colisionarlos, muchos protones se va a encontrar que esos protones van a liberar una energía muy muy alta, similar a los primeros orígenes del universo. Y entonces cuando se colisionan protones a muy altas energías, resulta ser que salen de ahí no solamente protones, sino que sale una infinidad de partículas. Entonces esas partículas que ocurren de una colisión simple, digamos, son las que se quieren estudiar. Y hay una partícula en especial, ¿verdad? Ahí que es el sueño de los físicos teóricos, ¿verdad? Sí. Que de hecho tiene un nombre pues muy sugestivo, ¿no? Le llaman la partícula de Dios, ¿verdad? Sí. Que es, ¿cuál? Ese es el bosón de Higgs. El bosón de Higgs. Sí, entonces, ese realmente se espera que sea la meta, ¿no? Bueno, al menos es uno de los más grandes expectativas o propósitos, ¿no? De este experimento. Sí, el bosón de Higgs es una de las más conocidas propósitos o metas del LHC, y la razón de eso es que el bosón de Higgs espera dar una explicación al origen de la masa, porque lo que sucede es que hay muchas partículas como el fotón, por ejemplo, que unas partículas de luz que no tienen mucha masa, pero en cambio hay otras que ocurren que tienen demasiada masa, y entender por qué unas sí tienen más masa que otras es una pregunta muy fundamental. De hecho, se le llama bosón de Higgs porque un científico llamado Higgs, también apellidado Higgs en Edimburgo, él propuso esta partícula, y le llaman partícula de Dios por eso, porque puede explicar todos estos orígenes de las masas. Pues realmente es un tema apasionante. Entonces ahorita vamos a ver qué es esta máquina, ¿no? Y cómo funciona. Daniel, por favor, platícanos acerca del acelerador LHC. Sí. En general, trata de ilustrarnos de cómo una visión general, digamos, amplia de lo que es el acelerador. Sí, pues el LHC está formado por una colaboración, digamos, de científicos muy, muy grande, y que ese acelerador está basado en la frontera entre Suiza y Francia, muy cerquita de Ginebra, de hecho. Y es un acelerador que mide, es como un anillo, es un anillo circular que es un anillo que tiene 27 kilómetros de circunferencia, y tiene un diámetro de aproximadamente 8.5 kilómetros, que si uno piensa, digamos, para perspectiva, sería algo así como la distancia
del Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora al aeropuerto de la ciudad de Hermosillo. Entonces sería una distancia, es una distancia digamos muy considerable, y por esos lugares donde pasan los haces de protones, de energía. Sí. Y todo esto está bajo tierra, enterrado, digamos, ¿no? Sí, digamos que hay diferentes profundidades. Unos van desde unos 60 metros hasta unos 160 metros. En promedio, digamos, es un promedio de 100 metros de profundidad. Y a los diferentes puntos del acelerador hay diferentes aparatos, diferentes, le llamamos detectores de esas partículas que colisionan, y cada uno de ellos tiene un propósito muy particular. A ver, entonces platícanos cuáles son esos componentes y realmente qué es lo que se pretende hacer con cada una de ellas. Sí, pues digamos que lo primero que sucede es que se mandan de aceleradores más pequeños que miden una distancia mucho más pequeña, haces de energía a diferentes velocidades, y esos haces de energía por campos eléctricos y magnéticos muy potentes aumentan su velocidad y llegan a un punto en el que pueden colisionar uno contra el otro, y en cada uno de esos 4 puntos existen componentes de detectores. Digamos, lo que ocurre es que cuando ocurre la colisión se dan un montón de partículas, pero antes de eso me gustaría que viéramos un video en el que podemos ver desde una vista desde el aire cómo se ve ese haz de partículas y uno de esos detectores. De hecho, lo que uno está viendo en este momento es una vista desde el aire, y ahora hemos entrado a esta parte del detector, y que esa parte roja que ven ahí es un magneto donde se aceleran donde se hacen que las partículas, las trazas puedan viajar sobre todos los diferentes partes del detector. Y luego después vemos ahí las diferentes componentes, diferentes capas detectores. Se dice que los detectores de partículas son como una especie de cebolla, en la que si bien una cebolla tiene diferentes capas, y cada de esas capas es una de las componentes, y cada una de ellas tiene una función muy particular, digamos, detectar cierto tipo de partículas, saber qué energía tienen cada una de ellas. Y lo que ven en ese momento con la colisión ven una bola de diferentes colores, que son todas esas partículas que salen de la colisión. Muy bien, ¿y cómo se llaman los componentes del LHC? Serían 4 las más importantes. Una se llama CMS y la otra se llama Atlas. CMS y Atlas serían los experimentos más grandes que se tienen en LHC, y esos son los experimentos que tratan precisamente de encontrar la partícula de Higgs. Es una de sus tareas principales, pero también estudiar fenómenos de hadrones a energías muy altas, cosa que también es relativamente nueva. La otra sería LHCb, que quiere estudiar una cosa que se llama la simetría de materia y de antimateria, que es algo que ocurre, digamos, en el universo. Muy temprano se creía que tanto materia como antimateria era la misma, y el LHC quiere estudiar ese comportamiento. Y la otra sería ALICE, el experimento en el que he trabajado, en donde se quiere estudiar digamos, la bola de fuego que salió del origen del universo usando partículas muy energéticas. A ver, háblanos más de esa bola de fuego. ¿Qué está? Sí, digamos que lo que ocurre es que cuando tienen esas colisiones de partículas, esa cantidad enorme, digamos, es una cantidad increíble de partículas que salen por todos lados de la colisión. Eso produce como una especie de sopa, de hecho le llaman. Es una sopa, digamos, imagínense como una sopa de letritas, por ejemplo, y cada letrita es el nombre de una partícula. Y resulta ser que esa sopa de letritas que uno tiene ahí es una sopa muy caliente. Y es tan caliente porque el origen del universo, pues la temperatura era muy alta. Entonces, esas letritas que están ahí, que son cada partícula, resulta ser que cuando interaccionan con una contra la otra, forman letras distintas. Pero lo que estamos más interesados nosotros no solamente es ver el cambio de una partícula a otra, sino ver cómo la sopa, esa, digamos, en una analogía, no solamente es un líquido, sino que después se puede hacer un gas, o se puede hacer inclusive se puede, digamos, congelar y hacer como un hielo, digamos, de sopa. Porque resulta ser que en el universo temprano, el estado de la materia como la conocemos, estaba en una fase distinta. Una fase, entiéndase como la fase de un sólido a un líquido. Y resulta ser que había una fase distinta que no conocemos en la actualidad, que se le llama plasma. Y es un plasma muy caliente que está formado de esa bola de fuego. Sí, es interesante esto que mencionas.
bueno, es bueno, yo creo que informarle al auditorio, ¿no? Que el universo, bueno, vamos a hablar de la materia en el universo, sí, ha estado evolucionando desde el principio, ¿no? Así es. La materia que vemos hoy no es la misma que veíamos en otras épocas. Esto ha sido a través de muchos procesos, cambios de estado, etcétera. Sí. Y precisamente en lo que tú estás platicando estamos hablando de cómo era el universo, como dijiste hace rato, ¿no? En un microsegundo, ¿verdad? Sí. Después del Big Bang. Y entonces todo eso que estás platicando ahorita obviamente ya no lo vemos aquí en la vida cotidiana, pero estos experimentos replican, ¿verdad? Alice en particular va a tratar de estudiar cómo era ese plasma que estás hablando, ¿no? Sí, de hecho es algo que en la actualidad no se encuentra en ninguna parte. En el universo se cree que solamente en las estrellas de neutrones se encuentran un sistema muy parecido, en el que parecido en el sentido de que es muy denso, de que hay partículas muy densas. De hecho, son tan densas, digamos, que la materia contenida en un alfiler sería la materia suficiente para poner, digamos, todas las pirámides de Egipto, es lo que se dice, por ejemplo. Es decir, porque es tan denso que se puede contener una cantidad muy pequeña de materia. La otra cosa que mencionaste ahorita mencionaste la palabra antimateria, ¿no? Sí. Efectivamente, la antimateria, pues gracias al desarrollo de partículas, ¿no? De estudio de partículas, se ha podido, se han ido descubriendo, ¿no? Estas componentes de antimateria, pues si hablamos de un protón, o un electrón, sí, etcétera, hay su anti, ¿no? Su antielectrón, etcétera, ¿no? Sin embargo, tampoco no es algo cotidiano, ¿verdad? No. Se observa, sin embargo, en procesos como en rayos cósmicos, ¿verdad? Sí. O en lluvia de rayos cósmicos, o bien se generan este tipo de experimentos, ¿verdad? Pero quisiera irme a lo que mencionas, ¿por qué existe esta asimetría, verdad? ¿Por qué lo que vemos es materia normal, es decir, o sea, la antimateria no la vemos, ¿verdad? Sí, así es. De hecho, se dice que si se juntaran iban a explotar o algo así, ¿no? Sí. No pueden coexistir, ¿no? Una... Pero ¿por qué hay materia y no antimateria? Bueno, de hecho es una de las preguntas fundamentales que hasta el día de hoy no se ha podido resolver por completo, pero lo que se conoce, lo que se quiere hacer es, en los experimentos, es cómo una partícula puede oscilar de su materia a su antimateria. Y esos son los estudios en la actualidad, cómo esa oscilación materia-antimateria se está dando. Pero en la actualidad resulta ser que los resultados hasta el momento no han podido arrojar una información clara sobre eso. Y hay mucho todavía por hacer y el HC va a tratar de explorar eso en gran detalle. ¿Sí? Ok, Daniel, yo sé que has tenido una participación muy especial en el LHC como parte de tus estudios de doctorado en Birmingham. ¿Podrías platicarnos en cuál ha sido tu principal participación hasta el momento? Sí, digamos, participé en dos proyectos distintos. En un proyecto que fue más sobre física, de estudiar esas partículas, algunas de esas partículas que ocurren de esas colisiones. Entonces, una de las cosas que trabajé es en esa dirección, estudiar partículas, cómo esas partículas cambian a las energías que vamos a llegar, cómo esas partículas cambian en los diferentes tipos de colisiones. Ese tipo de cosas he trabajado bastante, pero también he trabajado una parte, digamos, más técnica también, que es la parte del trigger o sistema disparador. El trigger es algo así, ustedes pueden pensar que si piensan en una computadora, el trigger sería como el CPU, digamos, de esa computadora. Es como la parte central que controla las diferentes operaciones del sistema. Y lo que es muy importante, porque resulta ser que cuando ocurre la colisión de esos dos haces de energía, esas colisiones ocurren muy rápido, ocurren cada 25 nanosegundos. Es una cosa increíble. Si en lo que hemos estado hablando han surgido, digamos, en la colisión millones de partículas en cada momento. Pero sucede ser que esos detectores tienen diferentes componentes, como les digo, esta cebolla que tiene diferentes capas. Pero para que el experimento pueda activar cada una de las componentes, tiene que tener un sistema de disparador o de trigger para decirle cuándo despertar y empezar a tomar datos. Porque si no hay nadie que les dice cuándo despertar, entonces pues los detectores no saben cómo reaccionar. Y la decisión de qué detectores despertar es muy importante también desde el punto de vista físico, porque física requiere ciertos detectores y otros física no requiere información proveniente de diferentes componentes. Bueno, ahora que mencionas datos, considerando todo esto, ¿no? La rapidez, el número de partículas,
se van a generar datos de una manera increíble, ¿no? Así es. ¿Podrías platicarnos cómo se va, digamos, cómo se van a tratar a estudiar esos datos? Sí, de hecho la cantidad es increíble, es algo así como si uno pusiera todos esos datos en discos de CD, por ejemplo, podríamos tener suficientes datos en un año para hacer una columna, una montaña de CDs de aquí a la luna, por ejemplo. Es una cosa increíble. Para analizarlos, se está desarrollando en Ginebra un sistema llamado la malla, algo así como el grid, grid sería en inglés. Y esta malla lo que quiere hacer es distribuir esos datos de una manera muy eficiente a los diferentes puntos. Para ello se tienen conexiones. De hecho, podemos ver en este video, podemos ver cómo desde Ginebra, en Suiza, se mandan a diferentes sitios de todo el mundo. Aquí vemos principalmente en Europa. De hecho, hay como 10, creo que son 10 o 11 sitios en los que hay una fibra óptica especial que los conecta. Y este sistema de malla es increíblemente rápido, va a una velocidad de 10 gigabits por segundo, que es como 1.000.000 de veces más rápido de la conexión normal. Sí, de hecho el LHC es un proyecto del CERN, ¿verdad? ¿Qué quiere decir CERN, por cierto? El CERN, eso, por siglas en francés, sería algo así como el Centro Europeo de Física de Partículas. Y ahí ha sido importante en la historia de lo que es el Internet, ¿verdad? Así es, sí. De hecho, en el CERN se inventó el protocolo WWW, que hoy usamos todos los días cuando vamos a una página de Internet. Nació por la necesidad de los científicos del CERN de comunicarse dentro de sus instalaciones, y eso después se llevó a la práctica y lo vemos hoy todo el día. De hecho, existe la esperanza de que el grid, por ejemplo, un día de estos vaya a ser usado por una comunidad mucho más amplia. Entonces esto es una aplicación de alguna manera, digamos, práctica, ¿no? De lo que es de todos estos, de este desarrollo que se ha tenido que hacer para el LHC, de alguna manera va a beneficiar a la sociedad en otros aspectos. Así es, no solamente científicos, digamos. Así es, sí. Sí, hay mucho interés en todo el mundo por la física que se espera, pero también por toda esa gama de aplicaciones que, de hecho, los detectores, las componentes, se ha llevado a ingenieros a desarrollar cosas que no existían antes, y eso tiene muchas aplicaciones. Inclusive, bueno, países como México están participando. Bueno, tú estando en Europa, digamos, lo hiciste, pero también hay universidades mexicanas, ¿verdad? Sí, hay universidades mexicanas en el proyecto también. Sí. Hay universidades trabajando en ALICE y un grupo que está recientemente empezando también a trabajar en CMS. Sí. A ver, ¿y cuándo inicia? ¿Qué se espera, digamos, en los primeros resultados? Sí, pues digamos que la fecha oficial es para empezar este verano, pero digamos la fecha oficial hasta el día de ayer era para empezar a finales de julio, pero creo que bueno, los rumores podrían ser que sería quizá la 1 de agosto, quizá tal vez el 1 de agosto, porque generalmente en CERN se acostumbra que el inicio de un experimento coincida con una fecha, digamos, importante en Suiza. Muy bien, pues qué interesante. ¿Y qué se espera más o menos? ¿Qué es? Pues digamos que los primeros momentos van a ser muy excitantes, muy interesantes, porque vamos a poner a prueba tantos años de trabajo, y lo que se espera al principio es estudiar, pues simplemente saber de que la máquina y todos sus cerebros están funcionando bien, y son los primeros resultados. Van a ser resultados que van a llegar muy temprano, quizá el primer día de la colisión ya se va a mandar, digamos, el primer aviso a las publicaciones de que el LHC está vivo y que está empezando a empezar toda una década. De hecho, el LHC tiene una carrera por unos 10, 15 años de estudio, y si no más. Muy bien. A ver, ahora platícanos sobre tus proyectos personales, o sea, tanto en este aspecto de investigación o lo que tú desees platicarnos. Pues y en particular, ahora que esté trabajando en Francia, trabajando también para ALICE, voy a estar trabajando en otras componentes, ya no tanto en el disparador, pero trabajando en la arma de muones, que son partículas en las que uno puede estudiar diferentes etapas, digamos, de la evolución de esa bola de fuego, y voy a estar concentrado en esa dirección, y también en la física de los primeros años. Pero después de eso, pues me gustaría profundizar más en esa dirección, y también ver cómo este tipo de conocimientos también se pueden aplicar, digamos, también aquí en México, y cómo se pueden llevar, no sé, esa información como cursos, manejo de cómputo también aquí en Sonora y en diferentes partes. ¿Sí? Alice, no lo mencionaste, pero supongo que viene por Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Bueno, sí, digamos que sí, nosotros mencionamos mucho, hacemos mucha referencia a Alicia en el País de las Maravillas, que en este caso sería Alicia en el país de los quarks, digamos. De los quarks, ok. Sí.
A ver, Daniel, ¿qué opinas tú, digamos, de tu experiencia como físico? ¿Qué podrías decirle a los jóvenes, digamos, que se interesan? No digamos solamente en el tema aspecto de la física, sino en general de la ciencia, de la tecnología. ¿Qué podrías decirles tú en cuanto a tu propia experiencia en tu desarrollo? Sí. Yo creo que física y en ciencia en general es una área que hay muchas cosas por hacer. Hay muchas de las preguntas muy fundamentales que existen todavía en la actualidad. Hay muchas cosas por hacer. Conocemos muchas cosas que se han aprendido en los últimos siglos, pero todavía hay muchas más cosas. Y yo creo que para los próximos jóvenes es importante que ellos sepan de que hay muchas cosas para ellos por explorar en estos campos y en muchos otros de la ciencia. Así que sería muy importante que ellos se acercaran con gente que estás trabajando en ciencia y ver cómo se pueden conocer de todos estos temas muy interesantes que todavía hay para todos. Pues parece que fue ayer cuando Daniel llegó aquí siendo un jovencito de preparatoria, llevar el curso básico de astronomía. Así es, sí. Y pues nos da mucho gusto que estés ahora por allá en las alturas de la ciencia y te deseamos todo el éxito. Y pues estamos muy orgullosos de ti, ¿verdad? Esperamos que muchos más sigan tu camino. Así es. Muchas gracias por concedernos esta entrevista. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.